Reanudamos las sesiones, los trabajos en esta segunda sesión y para escuchar a la doctora Jalila Miliani. Vale. La doctoranda en este caso. Vale. Y bueno, antes de empezar a escuchar su ponencia, cuyo título es Un recorrido transversal de la enseñanza del español en Argelia, primero la voy a presentar, pues es Jalila Miliani, profesora titular de didáctica adscrita al Departamento de Español de la Universidad de Mostaganem. Comenzó su carrera docente como colaboradora en el Instituto Cervantes de Orán y en la Universidad de Orán, tras licenciarse en Filología Hispánica de la misma universidad. Continuó sus estudios con un magisterio en Didáctica del Español en la Universidad de Orán y al mismo tiempo obtuvo una beca para cursar un máster de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad de Málaga, antes de incorporarse a la Universidad de Mostaganem. En calidad de profesora investigadora. Posteriormente obtuvo una beca de investigación para su doctorado en traducción audiovisual en la Universidad de Salamanca y actualmente se encuentra en proceso administrativo de defensa de su tesis doctoral. Sus primeras o principales líneas de investigación se centran en el campo de la adquisición del lenguaje y la lingüística aplicada, lo que ha dado lugar a contribuciones monográficas y artículos publicados en diversas revistas científicas. También se interesa por la traducción audiovisual y la didáctica de esta disciplina en el aprendizaje del español. Actualmente, en excedencia de docencia, la profesora Miliani prosigue su carrera investigadora con varios proyectos y equipos de investigación en el campo de la lingüística aplicada y de la traducción audiovisual. También es revisora de artículos en Contemporary Studies, revista científica interdisciplinar de la Universidad de Desemselt, Argelia. Pues le damos la palabra, deseándole mucho éxito. Tafadhali. Muchísimas gracias, doctora Nefisa, muchas gracias. Buenos días a todos, salam alaikum, bismillah. Antes de nada, pues en primer lugar quisiera dar las gracias al principal mentor de este seminario, que son los duques de Soria, pues darles las gracias por haber reconocido nuestro trabajo y por supuesto agradecer a mi amigo Salah por contar conmigo y estar aquí con vosotros, estar con profesores que han sido mis profesores, como el señor Tuhemi o el profesor Benallu, y estoy muy contenta y muy honrada, ¿vale? Vamos a empezar y, bueno, yo creo que el hecho de que estemos los últimos va a ser complicado porque lo habéis dicho todo, casi todo ayer, lo habéis dicho todo, de verdad, y voy a aportar mi granito de arena, pero bueno, esperando aportar algo, pero es complicado porque lo habéis dicho de verdad casi todo. Entonces, vamos a hablar de recorrido, vamos a hablar un poco, vamos a estar en inmersión con los profesores, yo los llamo con los protagonistas de la enseñanza, tanto los profesores como los estudiantes, y vamos a ver un poco más bien su día a día como profesor, sus dificultades, sus problemas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues esto, en esta conferencia vamos a hablar de la inmersión con los docentes, los aprendices. Es un análisis didáctico de la práctica docente del profesor de español argelino. Es un análisis focalizado en las programaciones curriculares, los materiales y métodos de enseñanza, las secuencias didácticas, las técnicas de evaluación, etc. Desde el uso del TikTok en el aula, pasando por el uso del doblaje como recurso pedagógico, se presentará una selección de materiales didácticos y métodos innovadores llevados a cabo en el aula por los profesores argelinos. También vamos a hablar de las dificultades, sobre todo durante la pandemia, que ha sido un poco difícil para todos, tanto
los discentes como los docentes, y vamos a hablar también de los remedios adoptados por ellos, ¿vale? Y finalmente vamos a hacer una reflexión un poco, aunque lo vamos a hablar mañana mejor, pero vamos a hacer una reflexión de lo que está llevando ahora actualmente y de lo que se plantea hacer en el futuro, ¿de acuerdo? Voy a intentar ser breve y voy a hablar más bien de lo más importante, ¿vale? Que ya sabemos que hay una celeridad sorprendente y un poco aterradora, yo digo, para la cuestión del desarrollo tecnológico, que nos hace reflexionar sobre la eficacia de nuestras clases y su programación. Pues en este estudio lo que vamos a hacer es ponernos de cerca con los profesores y vamos a describir sus trabajos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y vamos a intentar, es lo que hemos intentado, aunque no hemos tenido de momento, como es una investigación que está todavía en proceso, no tenemos las vivencias docentes de todos los departamentos, porque eso es el objetivo de esta investigación, es ver todos los departamentos. Yo creo que, no sé, lo tenemos que revisar. Yo estoy hablando de departamento español oficial en Argelia, yo creo que hay 7. A esta cuestión de Béjaïa, no sé si es un departamento sesión, lo hemos hablado el otro día con Lubna, lo tenemos que revisar. Entonces, eso la idea, es hablar un poco, estar en inmersión con los profesores, tanto de Oran, Argel, Mostaganem, Tlemcen, Lagua, Temouchent y Tiaretz, ¿vale? Y lo de Béjaïa yo no lo tenía porque para mí es más bien una sección, ¿vale? Para estar un poco en el contexto, en Argelia se enseña el español tanto en grados como en asignaturas troncales de otras especialidades, y desde el Ministerio de Enseñanza Superior tenemos establecido un programa curricular que describe las grandes líneas de instrucción y de contenidos evaluables, complementados por los centros docentes, es decir, luego cada universidad adapta este programa según sus necesidades, según el tipo de alumno que tienen, etc. Vale, pues nuestro planteamiento metodológico consiste, hemos utilizado el cuestionario como herramienta metodológica, y en este cuestionario recogemos datos y hacemos un análisis estadístico de los resultados, ¿vale? Pero esto todavía está en proceso. Vale, se trata de un método analítico experimental que elegimos con el objetivo de generar y actualizar conocimientos acerca de la enseñanza del español en Argelia, así como describir el currículo general de dicha especialidad. Vale, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, pero muy breve. Vale, no vamos a centrarnos o volver a hablar de lo que es el origen lingüístico del argelino, el argelino como plurilingüe, la Argelia plurilingüe, porque existen muchas publicaciones sobre su estatuto sociolingüístico. Lo único, vamos a centrarnos desde lo último, es decir, de la España, cuando estaba en Argelia, pero los últimos tiempos, es decir, desde la inmigración española a través de los que se huyeron, los republicanos, que huyeron de la guerra civil. Entonces, los que huyeron del franquismo, pues voy a centrarme un poco de esto porque ahí viene un poco el hispanismo, ahí empieza a entrar, bueno, ahí no, pero empieza ya a consolidarse. Vale, entonces es lo que estaba diciendo, esta última emigración española se produjo durante la Guerra Civil Española y muchos huyeron, hicieron de Argelia un caldo de cultivo para renacer y sobrevivir. Españoles y argelinos compartieron momentos de convivencia y ayuda mutua, porque cada uno, tanto los argelinos estaban luchando contra el colonialismo francés y los españoles contra la represión franquista. Entonces, este malestar hizo que exista esta convivencia, y yo quiero centrarme en esta convivencia porque de ahí vienen muchas cosas, y es una experiencia que dejó huellas lingüísticas y socioculturales en la memoria de nuestros abuelos
hablando de mi caso, en el corazón de cada uno de nosotros, ¿vale? Para eso no va a ser muy largo, voy a ver si podéis verlo. Es un extracto de un documental. Morango. Hola, Chichi. Vamos a bailar swing ahora. Ça va? Ça va? Comme Raya? كيف يا اخويا؟ Ça va? Salut mon fils. Ça va bien? Comment ça va? Bien, bien. يا غاية لاباس قالوا لي ملوك راهي وراي مورا ليشي هنا كي بريقة هنا كي تديروا فوق كي تديروا على كابيسة هنا كي ملوكا كي غاية لاباس لاباس كيراك تيتشي سوا لاباس 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 الحمد لله سليم وفيس. Quería compartir con vosotros esto porque de ahí se explican muchas cosas. De hecho, sí, y sale mi abuelo y sale, y bueno, quería mostraros este fragmento para hablaros de la convivencia. Mi abuela me dice que igual en la procesión iban con los cristianos y iban a rezar igual. Yo iba a la procesión de la Semana Santa y de la misma manera los españoles compartían ritos también musulmanes con ellos. Esta época, lo que no sé, yo sin embargo no la siento que la vivamos, ahora actualmente podemos volver a vivirla. Es que yo creo que es imposible porque ayer, no sé, lo hemos comentado que sí, ahora no creo. Yo creo que esto ya, no sé si volverá, pero no creo. Ahora no hay tanta tolerancia como antes, las cosas han cambiado muchísimo, ¿vale? Entonces quería hablaros de esto para hablar de la convivencia del hispanismo y de gente, todos estos que hablan, lo habéis visto, abuelo, que hablan, algunos chaporean, hablan español y muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Y vamos a pasar directamente a lo que es el núcleo del trabajo, lo que vamos a hacer sobre el español en las universidades argelinas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a describir brevemente. Tengo que hacerlo, el sistema LMD, ya me imagino que lo sabéis, pero otros no, supongo los que nos ven. Es un sistema, siguiendo el ejemplo de los países europeos, de las universidades argelinas, se han unido a este plan de estudio que tiene como objetivo establecer una arquitectura común de titulaciones reconocida en todo el mundo. ¿Vale? Esta concordancia permite una mayor movilidad y flexibilidad de los estudiantes y hace que los títulos sean más legibles en el mercado laboral. ¿Vale? En el mercado de la reforma de la LMD, los títulos de licenciatura, máster y doctorado sustituyen a los de primero, segundo y tercer ciclo. Los estudios universitarios se organizan ahora en campus que reflejan las principales áreas de especialización de la universidad. Los objetivos del plan es fomentar la movilidad de los estudiantes en todo el mundo, ofrecer títulos de formación acreditados y reconocidos en todo el mundo, promover el éxito de los estudiantes a través de cursos de estudio diversificados y personalizados, preparar a los estudiantes para titulaciones que se adapten mejor a las necesidades reales del mercado laboral, etc. Y el marco, vamos a decir, lo que está establecido, hay unos objetivos, son un poco generales, no están específicos, pero más o menos, según lo que concierne a la formación curricular, estoy hablando del grado, ¿vale? De la licenciatura. Se la localiza, facultad o instituto de lengua extranjera, según la referencia de la orden de habilitación de la misma, ¿vale? En este marco se establecen objetivos institucionales, personales y lingüísticos, en lo que se destaca las 4 competencias principales en el ámbito de la enseñanza: escuchar, leer, escribir y hablar, ¿vale? Pues en este marco, el perfil, lo que decía, son objetivos un poco generales, pero el perfil del aprendiz tiene que ser capaz de leer y producir correspondencias, cursar una especialidad en civilización de una o de varias disciplinas, actualizar o ampliar sus conocimientos sobre la materia, desarrollar conocimientos y competencias profesionales, analizar sistemáticamente la práctica profesional, introducir los métodos de intervención en el entorno docente, etc.
¿Vale? Entonces, para llevar a cabo esta formación de grado, yo estoy describiendo, y luego os doy la referencia, lo que está escrito en el Canva, ¿vale? El Canva de mise en conformité, offre de formation LMD. Entonces, para llevar a cabo esta formación de grado, el Ministerio pone a disposición de la universidad medios materiales específicos, tales como laboratorios equipados, con sus ordenadores, proyectores, impresoras, conexión a internet, altavoces, dictáfonos, cámaras de foto, etc. También se dedican espacios de trabajo personales y TIC en el departamento y en la facultad, biblioteca, sala de lectura, sala de tutoría y sala de provisión. Vale, la verdad es que no tenemos todos estos, que eso es un poco la teoría, ¿vale? Luego la práctica, yo hay cosas que no he visto. La conexión, la más sencilla no está, ¿eh? No, hay que decir lo que hay, ¿vale? Hay que... Vale. Luego, si hablamos del plan de estudio, ¿vale? Antes era más bien el marco curricular, pero si hablamos del plan de estudio del tronco común de licenciatura, pues las asignaturas impartidas durante los estudios de licenciatura son 6 semestres en total, ¿de acuerdo? Estoy hablando de la licenciatura, del L. Se dividen en 4 unidades de enseñanza, las unidades fundamentales, las unidades metodológicas, las unidades de exploración y las unidades transversales. Cada unidad se compone de diferentes materias programadas conforme a créditos y coeficientes, y dichas materias están planificadas a partir de un volumen horario específico, así como de un modo de evaluación propio. Voy a ver si tengo un anexo aquí para veros, no sé si lo veis. Ah, no, sí. ¿No se ve? No, a ver, segundo. Vale, las unidades fundamentales se reparten a medida de su crédito, ¿vale? Y el objetivo de su impartición, siendo, por ejemplo, las materias de comprensión y expresión oral escrita, así como la comprensión y expresión oral, son las que mayor crédito tienen, ¿vale? Son 10. Y las menos son las, no es que tengan menos importancia, pero no son las fundamentales. Y las que tienen menos crédito, por ejemplo, 1, son las unidades de... transversales, ¿vale? Como el idioma, una lengua extranjera, en nuestro caso, que el inglés, en el departamento de español, ¿vale? ¿Y qué más? Pues aquí tenemos estos, lo que decía, para que tengáis un... Vale. Y las programaciones, pues cada materia pasa por el filtro de una programación didáctica en la que el profesor planifica su curso en función de los objetivos lingüísticos institucionales, es decir, siempre refiriéndose al marco curricular que hemos visto antes, y los suyos, los del centro, los de la universidad, pero también centrados en el alumno. Sus prerequisitos, lo que decía antes con Lubna, porque hay algunos estudiantes que vienen como los de Sahara, que vienen con un bagaje intelectual increíble, y otros que nada, que ni siquiera han estudiado español. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar el programa. ¿Qué más? Y también sus necesidades. Muchos también, bueno, dentro de lo posible, no vamos tampoco a uno que quiere, no sé, el español para irse a España, otro para estudiar, otro para hacer algo más económico o comercial. Entonces, tenemos que tener en cuenta las necesidades del alumno, pero dentro del límite, ¿no? Entonces, el profesor elabora sus fichas pedagógicas a partir del programa que ya había preparado, planificado, pues una ficha pedagógica señalando el tipo de clase, el tipo de... A veces un tipo ahora, bueno, ahora menos, pero hay más, lo vamos a ver luego más con los métodos que hay. Hay algunos que requieren un método unidireccional, que el profesor lo dice todo y ya está. Y hay otros donde necesitan la participación de los aprendices, ¿vale? Entonces, prepara también el material, el contenido, el modo de evaluación y las referencias necesarias durante el curso. Eso lo general, lo básico que tiene que hacer, que hacemos en principio todos los profesores argelinos, en todos los departamentos tienen que pasar a hacer este tipo de programa. Hay algunos que los lleva
los tienen, si les da la misma materia, 20 años enseñan con el mismo programa. Eso, bueno, luego lo podemos discutir, por eso, no sé, eso luego lo podemos discutir en el debate, ¿vale? El programa tiene que, yo creo que, ser actualizado, y más por lo que estamos viendo, con los métodos que hay tantos, hay un abanico de métodos que yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar nuestro programa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a intentar ser muy breve, pero he intentado sacar, según las entrevistas que he tenido, de los métodos que se han utilizado por los profesores argelinos que enseñan español en los diferentes departamentos, ¿de acuerdo? Entonces, lejos de las teorías estructuralistas que se enseñaban antes, ahora se aboga por una enseñanza comunicativa de la lengua, inspirada por los teóricos cognitivistas, y entre otros IMSS del 72, suponiendo hincapié a las subcompetencias lingüísticas destacadas por Chomsky. Entonces, podemos destacar una multitud de propuestas didácticas de materiales y métodos revolucionarios que llevaron a cabo los profesores argelinos en su práctica docente. Todas estas propuestas tenían como objetivo estimular y beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, que sea lo más moderno, digamos, posible. ¿Vale? Vamos. El TikTok, por ejemplo, en las redes sociales en el aula, vamos a decir, una práctica que lo ha llevado una profesora de fonética, de fonética, y otra de expresión oral, ¿vale? Entonces, muchos autores y profesionales de la docencia ahora se inclinan hacia los proyectos audiovisuales y las redes sociales con fines pedagógicos, ya que aportan beneficios de aprendizaje en diferentes funciones, tanto informativa, motivadora, expresiva y evaluadora. El uso del TikTok y las redes sociales como material y estrategia de enseñanza se estructura a partir de las instrucciones teóricas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? O sea, no vamos al aula, venga chicos, vamos a usar el TikTok y vamos a hacer... No, es una preparación previa, es decir, el alumno yo le tengo que dar material, un input, ¿no? Algo, una conceptualización, algo para que luego, a través de una práctica, sea la que sea, pues él la va a utilizar o va a explotar lo que ha aprendido antes. Pero eso siempre hay que tener una base de conceptualización anterior, ¿de acuerdo? Vale, y sobre todo, y se estructura también, sí, unas instrucciones teóricas y metodológicas, ¿vale? El TikTok lo podemos explotar de diferentes maneras, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas cuentas educativas dedicadas a la enseñanza, a la práctica o a la mejora del español, en la cual se presentan contenidos presentados de manera concisa y clara. Porque ahora lo que gusta, lo que engancha al joven, vamos a decir, es lo breve, es lo rápido. Y ahora con lo que vemos, el Instagram, también en el YouTube, los vídeos cortos son lo que más engancha. Entonces, yo he visto en mi práctica que eso sí, que lo que más le mola, le gusta, que son los vídeos más cortos, porque que le pongas un largometraje, no sé si le va a enganchar más. ¿Vale? Entonces, y en este caso hay y lo bueno es que hay muchas cuentas. Si no te gusta, pasa hasta que encuentres la que más te gusta, ¿vale? Entonces, por lo que decía, pueden explotarlo siguiendo muchos TikTokers. Se destacan por su manera de enseñar, por a veces tienen una peculiaridad en sus métodos que los profesores presenciales o tal como son no lo sienten con ellos. Entonces, hay algo que a lo mejor nosotros no tenemos, ojalá tengamos, que les engancha más que a nosotros, ¿vale? Otra propuesta de exploración didáctica que llevaron algunos profesores, lo que decía en clase de fonética, los estudiantes ejercían con unos vídeos de la plataforma, bueno, imitándolos. La imitación es un ejercicio que ha funcionado muchísimo, imitándolos y creando juegos de rol. Es una práctica adorada, lo que decía, y igual que del doblaje, luego lo voy a decir, de la misma manera que con el doblaje los estudiantes ejercían para sincronizar los labios con los labios
sus labios, digo, con las voces del vídeo. Y tenían que dominar, entonces era una preparación, tenían que ejercitarse, tenían que dominar y adoptar el texto en cuestión para imitarlo luego a la perfección y que hagan también su toque personal, ¿vale? Eso también fue un éxito. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? El Flipped Classroom, muchos profesores lo están usando. Bueno, es la clase invertida, ¿eh? Ahora lo del inglés gusta más, pero es la clase invertida. Muchos profesores lo usan y bueno, a veces no se dan cuenta o dicen, bueno, es verdad, yo también lo uso, ¿vale? Entonces se trata de un enfoque pedagógico que consiste en presentar la clase invertida como metodología innovadora en la enseñanza del español, alterando lo que se solía hacer en nuestra práctica clásica. Por ejemplo, nosotros utilizamos el aula para todo, para las explicaciones, y los deberes, entre comillas, lo dejamos para la casa, ¿no? Para que lo hagan en casa, y ahora es al revés, ¿no? Ahora es más bien con este método, con este modo ya es al revés. Vale, entonces se imparten con el Flipped Classroom, se imparten primero los conocimientos y las conceptualizaciones a través de Internet, plataformas de e-learning y demás, y luego se aprovecha el aula y el encuentro con el profesor como espacio de práctica, de reflexiones y de debate. Es una práctica también muy utilizada y muy acertada, y yo veo que es más práctica porque ya estamos en el aula para ya solucionar los problemas. A ver, ¿qué es lo que no has entendido en el texto? Y lo solucionamos. Yo creo que está bien. Vale, voy a pasar a lo del doblaje, eso porque por lo visto no tengo mucho tiempo. Tiene que ser una palabra, algo. Vale, pues sí, mucha palabra, porque ha sido mi trabajo de investigación de doctorado, así que me gustaría decir muchas cosas, pero bueno. De acuerdo. Pues el doblaje como herramienta didáctica, también con esta propuesta llevada en el aula, voy a hablar de mí, de nosotros un poco... ¿Vale? Se ha abordado el doblaje como actividad instructiva y formativa cuya ejercitación tiende a fomentar las destrezas del aprendiz, especialmente las productivas como la pronunciación en la expresión oral, además de enfocarse en el desarrollo de otras competencias, etc. El objetivo de llevar esta práctica en el aula es dar a conocer el doblaje como proyecto instructivo. Es verdad que ojalá tuviéramos todos lo que son laboratorios, esas cosas, también lo habéis hablado lo del laboratorio de traducción, ojalá tengamos esto y lo hacemos como Dios manda, bien y bien hecho, pero no es el caso. Pero da igual, con los móviles hemos podido hacer hemos hecho una buena práctica, ¿vale? Entonces se trata rápidamente que presentar un fragmento en modo muto y pedir a los alumnos, crear un diálogo en español, ¿vale? El caso nuestro. Los aprendices usarán su imaginación y creatividad para adaptar la historia creada por ellos, porque ellos están viendo lo visual, entonces van a crear según la actitud de los actores. Van a imaginarse de qué están hablando, por qué está gritando, qué le habrá pasado, algo. Entonces, esto va a desarrollar su creatividad e imaginación para crear, adaptar la historia según la expresividad de los actores. Y es una práctica guiada, por supuesto, por el profesor y donde podemos explotar varios elementos lingüísticos, contenidos lingüísticos y pragmáticos, por supuesto. Bueno, hay otras, puedo decir mucho, pero no voy a pasar el doblaje. ¿Cómo que un minuto? No puede ser. Que no. Vale, el uso del teatro, muchos profesores, voy a hablar lo usan, el juego de rol o el teatro en el contexto educativo, lo usan mucho como también una práctica docente. Ahí yo puedo citar el trabajo de Zehaf Nevia, que lo podéis ver en internet. Ella también trabajó sobre esto, hizo un artículo sobre esto. Hay ¿qué más? La etradumática, que también lo he descubierto, para la enseñanza del español, que lo ha propuesto también una profesora de Orán, la profesora Izidi, Fatema.
Es un plan de estudio llevado a cabo también por ella, porque no he visto otros. Se ha incrementado especialmente durante la pandemia, ¿vale? Se trata de una disciplina de la traductología que se apoya en la tecnología para procesar un caudal lingüístico. Cada vez más hay nuevas herramientas y programas de traducción que los profesores incluyen en su práctica docente, ¿vale? En su artículo lo podéis ver y está muy bien explicado. O la última, que es la aplicación del Design Thinking. Esto fue llevado por una profesora de la Universidad de la UAT. Es un enfoque centrado en los estudiantes para que desarrollen sus competencias estratégicas buscando soluciones a partir de la creatividad y el trabajo colaborativo. ¿Vale? Es una metodología, bueno, por la profesora del Departamento Español de la Universidad de la UAT y también de Mostaganem. Sobre todo, la de la UAT era para la asignatura de psicolingüística. ¿Vale? Tengo que hablar de algo, algo muy importante, eso os lo voy a ver si lo podéis escuchar. Voy a hablar rápidamente del perfil lingüístico del aprendiz argelino. Lo han hablado todos casi ayer y esta mañana sobre los problemas de interferencia lingüística. Por lo que decía yo siempre, tomamos como punto de partida el portfolio lingüístico del aprendiz argelino, que tiene mínimo 2 lenguas adquiridas, ¿vale? Y bueno, aquí voy a enrollarme y no vamos a entrar en esto. Tenemos que tener la situación plurilingüe del argelino, que la Derija o el argelino, ahora ya lo estamos llamando argelino, y que cada uno lo define como quiere, el argelino. Yo hablo argelino, ya está. Los del este hablan argelino, los del sur hablan argelino. Ellos será una mezcla, será un dialecto de otros idiomas mezclados, pero es su lengua materna. Entonces voy a decir que solo es argelino y no voy a enrollarme más porque si no va a ser mucho. Vale, ya está. Pues tenemos que destacar lo que decía, la heterogeneidad del aprendiz argelino. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos, de hecho es lo que hacemos. Sus peculiaridades en ciertos fonemas, pero no solo fonemas, pero también lo ha hablado Lubna en la prosodia también, el ritmo, la melodía de cada argelino. Los del este cuando vienen en Mostaganem se nota, que yo soy del oeste, no es lo mismo, pero se lo nota. Entonces la prosodia también tiene un papel muy importante y lo tenemos que tener en cuenta. Yo quería haceros escuchar, a ver si tengo tiempo, ¿puedo? O rápido. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Es una... Vale, son audios de no son míos, son de una profesora de la Universidad de Mostaganem, y son audios, y sobre todo el segundo, no voy a haceros escuchar el segundo y el tercero, ¿vale? Y vais a ver la diferencia. Es una estudiante que empezó, luego a ver si lo adivináis de qué ciudad es. Y luego vais a ver el tercer audio, cómo se ha mejorado. Yo he visto un cambio impresionante, ¿vale? Vamos a ver. Bien, soy un estudiante del grupo B, me llamo Dr. Hajar. Buenos días, señora, espero que estés bien. Voy a hablar de mi problema en el privado, no en el grupo, porque no hay persona que habla en el grupo. El problema de estas semanas pasadas es los controles, que no hay tiempo para revisar y monitorear nuestras lecciones, porque soy en la residencia. Esto, ¿ves lo último que ha dicho? A ver eso si os puede... En la residencia, eso es típico. Y eso es una zona, son los estudiantes que vienen de Reisen y de Schleff. Tienen esta manía de seguir con su prosodia, su acento, vamos. Y luego voy a haceros escuchar el segundo. A ver. Hola, señora, espero que estés bien. Para mí, alhamdulillah, pero estoy un poco cansada a causa de los exámenes del bachillerato. ¿Y tú cómo has pasado estas semanas sin trabajo? Vale. Claro que sí, no he olvidado el español porque es mi lengua preferida. Vale.
pues es una conversación entre es la estudiante que se ve el progreso, espero que lo estáis viendo también vosotros, que nada que ver. Y es, con el empeño, el estudio y tal, y muchas cosas. Quería que lo veáis. Y luego tenemos estos problemas de interferencia lingüística, la A, la E, la I, eso es típico, y luego la prosodia también de su acento típico de su zona. No he dicho casi nada, me he quedado mucho, pero Claro, voy, como siempre, tengo mucho que decir, mucho, pero... bueno, las dificultades, y luego tampoco he compartido con vosotros los resultados del cuestionario. Quería decir algo, a ver, una cosa rápida. Vale, ya está. Nos quedan 10 minutos para el debate. Vale. Vale, ya está. Entonces, lo que decía, el gran problema fonético que podemos percibir es el común en todos los arabófonos, relativo a las interferencias, especialmente con los fonemas E e I. Es una de las dificultades que más costa a los profesores hacérselo adquirir. Vale, y los aprendices no llegan a prescindir de los acentos regionales anclados en ellos, y según el testimonio de algunos profesores, pocos llegan a sobrepasar esta etapa crucial en su aprendizaje. Vale, no voy a decir más cosas porque si no es imposible. Voy a concluir, y ya está. Voy a concluir mejor porque es una frustración, una frustración. Nada, es una investigación que está en proceso, no es acabado, nunca podemos decir, ya está solucionado, tenemos todas las soluciones, tenemos todos los mejores métodos, lo tenemos todo, es imposible. Es un proceso que está en proceso, digo, es una investigación que está en proceso, y espero que tengamos mejores resultados, por supuesto, y que obremos a un aprendizaje óptimo, y luego que estemos en armonía, tanto los profesores como los estudiantes, y que haya encuentros entre nosotros, ¿de acuerdo? Y la conclusión va a ser nada que ver con esto, pero más bien decir que un agradecimiento, estoy orgullosa, honrada, agradecida, estando aquí, por estar aquí, y orgullosa de mi país, de mi gente, de mis colegas, de mis estudiantes, del conocimiento, del compromiso que tenemos a pesar de la diversidad a la que nos enfrentamos día a día. Honrada porque es un placer estar representando al que me guió hasta aquí, que es mi padre, y agradecida a los miembros de este certamen por haber acordado de este humilde equipo que somos nosotros, hispanista, al cual pertenezco, ¿vale? Espero que podamos obrar juntos para promover aún más la enseñanza y el aprendizaje del español en Argelia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jelila, por esta charla y esta conferencia. Voy a abrir, por supuesto, el debate, pero también quería, antes, bueno, no hace falta resumir porque todo el mundo ha entendido, pero quiero aprovechar para una observación y quizás una pregunta. No sé, tú dices que cuando los chicos usan estos métodos más o menos de TikTok y tal, les ayuda mucho, pero yo creo, a mí mi experiencia es otra. Si los chicos cuando trabajan mucho sobre lo que adquieren una cierta fluidez porque oyen y imitan, como tú has dicho. Pero yo creo que en la universidad tenemos que ir un poco más allá de imitar, sino de reflexionar. El problema que se plantea entonces es que son muy fluidos, hablan, se apanan muy bien, son muy sueltos, pero luego a la hora de escribir notamos muchas dificultades. Entonces yo no sé hasta qué punto estos métodos modernos realmente pueden ayudar. Igual me sitúo a la antípodas de esos jóvenes que les gusta mucho la tecnología, pero yo lo he notado en mis alumnos, hablan muy bien, pero luego escriben mal para algunos, pero malísimo. Y hasta lo tienen como cualquiera que aprende en la calle. Esa es una observación, luego tú me dirás lo que ves. Otra cosa que me ha llamado la atención es que tú dices que a los alumnos les gusta todo lo rápido. Yo creo que lo malo justamente es que les guste todo lo rápido, porque no se toman el tiempo
ni de investigar, y ahora peor todavía con el GPT, que estás haciendo estragos entre los alumnos. Nosotros los pedimos traducciones, y me la manda y me está súper contento. Entonces, ¿yo qué? ¿Estoy enseñando? ¿O la estoy corrigiendo GPT? ¿O la estoy informática? ¿Qué soy yo al final? Entonces, yo creo que estos métodos, es un punto de vista, igual no lo compartes conmigo, son buenos, buenos hasta un cierto punto, pero realmente pueden ser un material de futuro y que sea fehaciente. Pues eso es un poco una reflexión que tú luego tendrás toda la libertad de contestar. Dicho esto, abro el debate, he hecho un poco de dictadora, he empezado yo misma, pero bueno, tfadal, Mohamed. Muchas gracias por tu conferencia, que se ve muy interesante. Simplemente a raíz de lo que plantea Nefisa, y voy a hacer un ricochet, como se dice en francés, a tu ponencia, ¿no? El hecho de no saber escribir mal o tener muchísimas dificultades, yo como ya carga o facilitador o académico, y nadie me podrá decir lo contrario, lo que el profesor no me lo dirá, es que no lee. Libros, estoy hablando de libros, artículos en papel, no estoy hablando de la pantalla, de ninguna pantalla. Por eso, creo que es uno de los problemas. Gracias. Felicito, enhorabuena, Jelina, por esta presentación. Es una presentación profunda y donde se ve que hay mucho trabajo detrás. Bueno, dos preguntas rápidas. Para el TikTok, no sé si tiene información en qué contenido ha usado esta profesora. ¿Es un contenido de cuentas españolas o contenido musical? ¿Qué contenido? ¿Vale? Y luego para los audios, pues son audios espontáneos o ya has pedido a los estudiantes de prepararse, que va a ser diferente. Sí. Yo te agradezco mucho evocar este recorrido de la enseñanza de español argentino, porque es fundamental lo que has comentado, y es verdad, se nota que tienes que decir mucho porque hay muchos resultados, por supuesto, y para mí me parece interesante desde dos planos. El primer plano, que no tiene nada que ver con nosotros, somos víctimas al final de este plano, que es el plano institucional, digamos, voy a hablar desde el marco curricular. ¿Hasta qué punto? Lo pongo encima de la mesa, no hace falta que lo contestemos porque, ya te digo, la respuesta no la tenemos nosotros, la tiene la institución, ¿no? En este caso el Estado, lo que sea. ¿Hasta qué punto este marco, didáctico, con la innovación del profesor, va a permitir, por ejemplo, en una asignatura determinada, en oral, decir algo, va a recibir el mismo contenido? Cuando digo el mismo contenido, no la profesionalidad, pero la misma información que la recibe uno que esté en la UAD. Y creo que debemos establecer, desde el punto de vista institucional, unos parámetros, al menos de decir los objetivos, vamos a poner más o menos un mínimo, y luego ya cada profesor puede ir más, menos, pero tenemos que establecer eso, porque el problema que vemos, que en determinadas zonas se dispara pues, la parte de conocimiento, la parte de la oralidad y demás, pero en otras partes quedan muy relegadas, y depende del profesor. Insisto que eso, por supuesto, la labor del profesor un poco en mejorar, en informarse, pero también en parte que esté un mínimo obligado desde el punto de vista institucional. Creo que existen los campos. Eso es. Luego, ese es el primer plano. El segundo plano, que me parece fantástico y me parece interesantísimo discutir, es el tema de las redes sociales. Esto se está planteando no solamente aquí, sino desde un punto de vista pedagógico y didáctico en la Unión Europea, incluso en las mejores universidades y en las teorías de educación y didáctica las nuevas. Aquí es verdad que son funcionales, es verdad que se imponen y es verdad que es una realidad. Punto a la línea. Ahora bien, la resiliencia, tanto de los profesores de aquí como de fuera, como de cualquier otro país, tienen unos determinados desafíos, al menos, si no podemos mitigarlos, pues al menos debemos ser conscientes de ellos. No solo si. En primer lugar, hay un riesgo fundamental de relegar la función del profesor a otro que está ahí, que es lo que has comentado y reconozco igual que. Pero no solo eso. En otro plano, es que el contexto en el que se produce la información es importantísimo. Es decir, el comportamiento que estamos teniendo ahora mismo aquí ayuda a que la adquisición del lenguaje
o lo que sea, la información está acorde a un contexto. Cuando estoy en casa en pijama y el que me está hablando está en la playa, por decirlo de alguna forma y tal, es otro contexto completamente diferente. La información va ligada al contexto, eso es importantísimo. Un ejemplo muy básico, hay muchas palabras que se te quedan grabadas porque se han dicho en un contexto determinado, en un contexto determinado. El tercer plano es el tema de la pérdida a veces de valores, porque, por supuesto, habría que definir valores y habría que definir qué tipo de valores vamos a compartir, pero existe este riesgo. No estoy hablando de Norte de África ni Argelia, estoy hablando de valores en general, de la Unión Europea, etc. Y eso es fundamental. Dejar la libertad, porque allí en la universidad tienes unos parámetros, en redes sociales es exactamente eso, es la ausencia de parámetros. Quizás esa es la libertad que vamos a tener. Y el otro elemento que me parece fundamental, y en la Unión Europea se está discutiendo, y en España, por supuesto, hay todo un plan, es el tema del Flipped Classroom, que es la clase invertida. Ojo con esto, porque es verdad que es un fenómeno que está muy bien, que anima al estudiante a estudiar en casa y luego volver. Pero ojo con la pobreza digital. Porque incluso se está planteando en España, en muchísimas escuelas, hay gente que no puede pagarse el internet. Cuando digo España, pues Argelia, podemos imaginarlo. Todavía. Entonces, habría que tener el corte de la pobreza digital, habría que verlo, que ya os digo que incluso en España es un verdadero desafío con el tema de muchos alumnos que no podían ni siquiera acceder a las clases porque el padre o pagaba la luz o pagaba internet. Pues bueno, la luz ya sabes, ¿no? Y el último punto de la inteligencia artificial se impone, es una realidad y se va a imponer. Eso fijo. Y quizás será sustitutiva, quizás ahora no, pero en el futuro se está planteando incluso en planes jurídicos y jueces, etc. Ahora bien, en este proceso, la propia inteligencia artificial, el IA, es también enemiga de sí misma, porque cuando en las traducciones, por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando también para los artículos, el tema de cuando te mandan un artículo, te manda esto, a través de la propia inteligencia artificial puedes saber de dónde se ha sacado el texto. Ojo. Y hay plataformas que antiguamente eran de pago, ahora completamente gratis, y no solo te dice de dónde la has sacado, sino el porcentaje de dónde la has sacado, qué se ha utilizado y las palabras que has sacado. Exactamente. Y eso, pues, y te dice en qué sitio la has sacado, a través del chat GPT, o bueno, hay 20 ahora mismo. Pues solo con las necesidades. Claro. Exactamente. Y nada más, y felicidades por todo lo que has comentado. Vale, pues sí, muchas gracias a vosotros. Vale, pues voy a empezar. Bueno, el uso del TikTok, yo estoy de acuerdo contigo, Nefisa. Lo único, yo lo veo también como un apoyo. Y lo que decía antes, que yo le voy a dar toda la conceptualización necesaria, que le voy a ayudar mi apoyo. Aquí está el papel del profesor. Entonces, ¿qué pinta tengo aquí yo? Si no te voy a ayudar. El TikTok es, y no tampoco lo voy a usar todos los días. Yo veo que están enganchados en sus móviles. Y luego vamos a hablar de eso de la pobreza digital. Te digo yo que todos tienen móviles y de una manera u otra todos tienen internet. No sé cómo, pues, no lo sé, pero todos. Yo no te hablo de ordenador, ya pasamos a otra etapa, pero nosotros en clase hemos trabajado con móviles, hasta con el mío, y los tenían mejor que el mío, pero vamos. Yo esto de la pobreza digital no la veo tanto en Argelia, no la veo. Yo no te estoy hablando de programas que lo tienen que instalar logiciel en el ordenador, no, esto puede ser otra cosa, pero yo te hablo de algo sencillo, el TikTok, que están todos los días con el TikTok en Instagram. Yo por eso digo, vale, vamos a trabajar con el TikTok, pero antes os tengo que vamos a trabajar algunas cosas para que luego las uséis. Así, todo depende de la programación, cómo la tienes que hacer y cómo la planificas y planteas. Por supuesto, y puede a veces un éxito y algún fracaso, pero total, ¿eh? Se usa de vez en cuando. No. Todo lo que propongo son lo que fueron llevados en el aula por profesores argelinos, pero no significa que son los mejores, mucho menos, no. Que va, no. ¿Vale? Por supuesto, lo que podemos, porque yo lo veo, están enganchados con sus móviles. Y luego, la lectura, lo que decía Mohamed, totalmente de acuerdo contigo. Yo la escritura, saber escribir, la asocio con leer. Si quieres saber escribir, tienes que leer el libro en papel. Y esto no va a cambiar, va a ser así siempre y toda la vida. La lectura es la clave. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, en efecto. ¿Vale? Y luego lo que decía Ahmed también, lo que decía de los parámetros. Sí que hay un patrón, vamos a decir, común entre todas las universidades y los departamentos que tienen que seguir
que a veces algunos lo siguen, otros no, otros son más originales, yo voy a innovar, estoy de acuerdo, pero sí que hay un patrón común. Lo que pasa, no podemos estar en si mi pregunta es que no puede lanzar el programa sin que el patrón o el campus esté aceptado por el ministerio. O sea, tú presentas la propuesta con el patrón, con los módulos de base, un poco el contenido y lo presentas al ministerio. A partir de ello se abren las sí, obviamente tiene que estar previamente antes de luego lo que hace cada profil a su pro, a salir de otro. Y lo que dices también, lo de ChatGPT, la inteligencia artificial, lo que ha dicho también que han creado la ley, ha creado la trampa. Pues yo también uso para mis cosas, para mis intereses, y ya está. Yo creo que una lucha un poco interminable. Ya estoy. Pues muchas gracias otra vez. Sí, Lubna, perdón, es verdad. Ya han aplaudido para que hables, para que veas. Lubna, estos audios eran, es verdad, los audios eran espontáneos y además, no sé si lo habéis notado, era con una profesora de fonética de la Universidad de Mostaganem y era también con tutoría, era más bien una clase de tutoría, entonces le decía a los estudiantes, cuando queráis hablar, hacedme un audio en el Messenger, ¿vale? Volvemos a lo del uso de las redes sociales. Y ella hacía, bueno, ¿qué tal tú? Y está más claro que es un espontáneo. Así que muy espontáneo y no estaba preparado, nada. Y las preguntas eran, ¿qué tal? ¿Qué habéis pasado? ¿Qué habéis hecho? Preguntas así tan sencillas, vamos. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora aplaudimos de verdad. Gracias.